Jorge Andrés Castañeda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Luis. Feliz de estar por acá. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos un poco sobre Saludo a ti y a todo el tema. auditorio. Pues bueno, sí, es un estudio que publica el área de investigación de BBVA, con su economista en jefe, Carlos Serrano, sobre donde hablan del futuro, no de la banca móvil, de la banca móvil y si es el futuro o ya el presente en México. Y pues bueno, antes de escandalizarnos, yo me venía para acá preguntando, ¿cuándo fue la última vez que fui a una sucursal bancaria? Yo no sé tú, yo tendrá meses que no voy. Yo el año pasado por una bronca. Bueno, yo porque perdí mi tarjeta, sí es pero igual. horrible. O sea, traté de pasarla así, lloraba antes de entrar, así de ¿por qué me está pasando esto, no? Y ya ni siquiera entrar a las páginas de los bancos por internet en tu computadora. No. Ya prácticamente todo se hace con las apps, ¿no? De los bancos. Y bueno, los datos que traen aquí son interesantísimos, como se espera que de las operaciones de retiro, hoy son el 16% que se hacen a través de las aplicaciones, va a pasar al 23%. Las aplicaciones de retiro, que es que puedes retirar sin la tarjeta. Sí, cuando tú mandas un retiro sin tarjeta. Sí. Que se ha vuelto una forma de pago también. Ajá, y que no es comercial, pero la neta el de BBV lo hace muy bien. Muy bien. O sea, le haces en friega, te manda unos numeritos y tú vas a cualquier cajero, le picas los numeritos y te da el retiro. A mí se me late. Sí, mucho. Ya hay en México más líneas telefónicas que personas, digo, porque hay muchas líneas muertas, etcétera. Órale. Hay una muy alta, que ha crecido últimamente, muy alta penetración de teléfonos inteligentes en la población. Y México históricamente tenía una de las tasas de bancarización más bajas comparado a sus pares. Olvidémonos de que los Estados Unidos o Gran Bretaña que mencionabas. Había una gráfica muy famosa con la que muchos levantaron un montón de dinero en la época de las inversiones de startups y demás. Ajá. Donde tú veías el ingreso per cápita en México y los niveles de bancarización. Y había una línea recta, pues entre más ingreso, en todos los países había mayor bancarización. Y México era una excepción, a pesar de ser un país de ingreso medio alto, porque eso somos, no hay que olvidarnos. Luego pensamos que somos, no sé, somos un país de medio ingreso alto de la tabla mundial. Estamos a media tabla. Arribita de media tabla, ¿no? Sí, o sea, no somos Haití, no estamos en la onda del Congo, no somos un país pobre. Y ahí aparecían bajas tasas de penetración bancaria muy bajas en México. La gente pues usaba mucho efectivo, había desconfianza a las tarjetas de crédito. Explicaciones para esto ha habido innumerables a lo largo de la historia. Pero el caso es que no cambiaba esto, ¿no? Yo me acuerdo ver por primera vez estos datos como en 2007 y todavía en 2018 por ahí pues, se veían los mismos datos. Ha subido bastante la penetración bancaria y uno de los factores que lo explican es la transición a la banca móvil, ¿no? Ok. ¿Cuántos estamos bancarizados hoy día? Más o menos en promedio, porcentaje. Pues más o menos como un 50%. No, pues ya es mucho más, porque antes hablábamos que como de un 20, 25, sí, ¿no? 30%, Okay. Un poco menos de 50%, yo creo que alrededor de un 45%. Depende de la medición que se tome, porque hay por hogares, por cuentas de ahorro, por cuentas de crédito. Pero ya la mitad del país está bancarizado. Poquito menos de la mitad, digamos, ¿no? Y lo que dice este estudio muy interesante de BBVA es que, pues bueno, lo que se ha visto en los últimos años es una explosión de las transacciones por banca móvil. Y que el futuro va para allá, ¿no? Ya no va a ser ni siquiera en la computadora entrar al portal, que eso lo van a hacer las empresas y pues, tienes que pagarle al SAT, desafortunadamente nos toca a todos. Sí, claro, vamos a estar fiscalizadísimo, ¿no? Y a partir de ahí, Jorge, o sea, el asunto que viene es ir cerrando sucursales. Pues sí, si tú incluso ves, en algún momento proliferaron las sucursales muy chiquitas que se utilizaban para cierto tipo de transacciones muy sencillas y luego estaban las grandotas. Esas chiquitas parece que ya no tienen tanto sentido. Ya. ¿No? Porque pues ya no va gente a hacer transacciones, pero las grandes donde se dan servicios agregados, etcétera, de todos los bancos comerciales, pues sí traen una tendencia o sea, se hacen más sentido concentrarse en esas y ya no tener necesariamente tantas de estas chiquitas. Okay. Lo de los cajeros a mí me sorprendió más porque pues a eso iba. Sí necesitas todos estos cajeros para estas transacciones, por ejemplo, de pagos con retiro sin tarjeta. En muchos lugares del país sí se necesitan todavía muchos de estos cajeros. Se plantea como una visión más a mediano o largo plazo. Pero es que el cajero, la desaparición del cajero sería la desaparición paulatina del efectivo. Pues en muchos sentidos sí. O sea, ¿no? Porque el cajero pues es una computadora a final de cuentas. Eso sí puede ser todo aquí. Sí. O sea, quieres pagar lo que sea, hacer la transferencia todo que sea, todo es hacerlo aquí, con el es teléfono. En el celular.
El cajero es para depositar el efectivo o sacar el efectivo. En efecto. Sí, o sea, pues está viendo BBV que pues que a lo mejor ya no van a necesitar muchos, habrá que tienen menos cash. redundancias, ¿no? Que a lo mejor en una sucursal de estas grandotas donde tienen 8 o 10 cajeros, pues no necesitas 8 o 10, necesitas 5, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque ya se hacen menos efectivo. cosas ahí. Ajá. A mí ya me tocó, Y bueno, estaba ayer antier, por la Colonia Juárez, en una avenida de la Colonia Juárez, luego porque ya estoy como estoy, pero bueno, una señora vende unos tacos de canasta que están re buenos. Te acepta ya la transferencia. O sea, ya tienen los números de transferencia. Y luego me llamó la atención, lo empecé a ver en varios lugares y ya también en varios puestos, en los tianguis, etcétera. Sí, claro. Ya te aceptan en la comida, pues, o sea, en el taco ya te acepta el pago con transferencia. Y ahí ponen la clave de transferencia, deposíteme, ya le enseñas en el celular, ya te da tus taquitos o te dan los taquitos y luego ¿cuánto fue? Así ahí le va, señora, y ya lo ve. Ah, sí, ya lo recibí, gracias. No, y lo que sigue es el pago con teléfono. Si tú ves lo que en Estados Unidos ya es bastante común, por ejemplo, que ya ni siquiera necesitas la tarjeta física, con tu tarjeta de crédito dada de alta en tu teléfono, en tu smartphone, y en muchos lugares ya, como dices, ya ni te aceptan efectivo, ¿no? Sí. Entonces, pues hacia allá va. Y este crecimiento de la bancarización en México me parece que es una muy buena noticia por varios lados. Uno, porque te habla de cierta camino que nos falta mucho todavía de la formalización, porque van de la mano la formalización con la bancarización. Una de las razones que se decía de por qué no subía esta bancarización en México era la alta informalidad y porque muchas de las personas que están en el mercado informal del trabajo pues prefieren no bancarizarse para pues no tener que ver con el fisco, ¿no? Como lo haría cualquier persona racional. Claro. No me quiero meter a Hacienda, que qué miedo. Pero cuando ya se camina hacia la formalización del empleo, pues la bancarización hace todo el sentido. Okay. Eso permite que muchísima más gente tenga acceso a productos de crédito, ya sea tarjetas de crédito, historiales crediticios para un día una hipoteca, a pesar de todo el tema de vivienda que ya hemos hablado, créditos automotrices, todo tipo de servicios de muy alto valor agregado que dan las instituciones bancarias. Pero también para el país es muy importante que aumente el nivel de ahorros que están en los bancos, porque hay que acordarnos que esos bancos prestan la lana y la invierten, ¿no? Al final de cuentas lo que hace un banco es junta la lana de todos y dice, pues a ver, vamos a prestarle a este señor que quiere hacer una fábrica, vamos a prestarle a este señor que quiere comprar una casa, y eso es algo bueno para la economía, ¿no? Entonces, pues veremos cómo son las tendencias de esto que platica Carlos Serrano, en la conferencia de prensa, pero me parece algo muy interesante. Nada más para cerrar, había una tendencia en África que empezó con los medios de pago a través de celulares, ni siquiera inteligentes, ¿no? Tipo Nigeria y todo este asunto, ¿no? Nigeria que ha tenido un crecimiento económico importante para un sector y para otro pues sigue paupérrimo, o sea, uno de los países más desiguales, como México, curiosamente. Pero fue el inicio incluso de las fintech, muchas vienen a través de los servicios de pago a través de los celulares. Y ahí en ese momento se hacían con mensajes de texto. ¿No? Y eso era algo que se pensaba que podía ser muy exitoso en México. No lo fue, pero ahora esta nueva ola, que ya viene con el teléfono inteligente, pareciera que sí. Tiene mucho que ver también este asunto y ya veremos cómo se va moviendo. Viene la Convención Nacional Bancaria, yo me imagino que estos van a ser algunos de los temas importantes, además de las elecciones, etcétera. Las bajas de las comisiones, o sea, México sigue siendo de los países que más altas comisiones te cobran los bancos, ¿no? Sí. Y que si tú ves de dónde viene el dinero que ganan los bancos, que sobre todo es su retorno al capital, mucho más viene de comisiones que de intermediación, que es la diferencia entre las tasas de interés que le cuesta al banco y las tasas de interés que cobra. Sí, ¿no? O sea, del préstamo y de que me pagues el interés, etcétera, que digamos eso sería interesante. Me llama la atención porque veía algunos datos, o sea, cobran más comisión pues que muchísimos países, o sea, que inclusive que Estados Unidos ganan aquí los bancos en proporción pues hasta el doble o el cuádruple en algunos casos, ¿no? Sí, y hay tampoco podemos saber por qué de forma definitiva, pero de alguna forma todo esto viene como consecuencia de la crisis del 94 y de lo que pasó, del Fobaproa, que los bancos se volvieron muy conservadores en sus préstamos y la forma de ganar dinero y que compiten en un segmento muy chico, que es esto de la bancarización que hablábamos. Como hay tan poca bancarización en comparación a lo que debería de haber, no es que hay pocas, son instituciones muy importantes, competían en estos mercados pequeños, pero eran muy
tradicionales y muy conservadores en el tipo de créditos que daban. A día de hoy sigue siendo difícil conseguir un préstamo para tu empresa y caro. Sí, claro. ¿No? Para conseguir un crédito hipotecario tienes que demostrar ingresos, te piden muchísima información. Mucha gente no está en capacidad de eso, independientemente Muchas del veces monto. lo terminas de pagar para tus hijos. No, pero Para tus nietos. O sea, los está cañón. requisitos que piden son Sí, brutales. son altos, ¿no? El porcentaje de enganche para las casas, o sea, Sí, claro. comparado a lo que vemos en otros países como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Sí, que Donde es ya mucho más fácil por el asunto del crédito, poderlo pues todo el mundo vive obtener. con crédito por allá, supuesto. ¿no? Entonces, me parece una muy buena noticia que vayamos avanzando en la camino. bancarización y pues que puede tener consecuencias muy buenas para la economía, que es parte de las noticias buenas que están sonando. Vamos a ver si todo eso es cierto, A como ver lo si que hablaban ayer del Mexican Moment otra vez, ¿no? Sí, en Wall Street. A ver, cuéntanos si eso nada más para cerrar ahí con cerecita en el pastel. ¿Buena noticia o no buena noticia? Wall Street anda viéndonos padre, o sea, estamos en el Mexican Moment, que somos una posible mina de oro, que podríamos desarrollarnos de otra manera, que los siguientes años van a ser impresionantes para este país. Yo creo que hay que tener cautela, ¿no? En efecto, los banqueros de inversión que menciona la nota del financiero que mencionas, pues se dedican a vender el camello. Sí, claro. Y está bien, todo el mundo tiene que vender el camello, ¿no? Y cuando vendes el camello es maravilloso, le hace Es lo de mejor todo. que hay. Pero, pues lo que ya hemos platicado aquí tú y yo, no solo es el nearshoring, es todo lo que viene después de nearshoring. O sea, porque si tú tienes nearshoring, inversiones, que es lo que hablan estos banqueros, pues los salarios suben y entonces sube la capacidad de consumo y entonces se puede generar una dinámica muy positiva en la economía. Ayer esta nota trae todas las buenas razones por las que México podría estar capturando esta oportunidad. Okay. Ya se ve en algunas de las cifras de inversión extranjera, pero muchos son anuncios. Y lo que menciona también la nota, nada más que sea el final y no la cabecean, y también está en varias columnas, y lo hemos platicado aquí tú y yo, tenemos que como país trabajar en solucionar los problemas que están impidiendo que aprovechemos esta gran oportunidad. Porque la oportunidad está ahí y algo estamos cachando, pero podríamos estar cachando mucho más. Sí, y muchísimo. ¿Y qué es el triple, problema? ¿no? Pues mira, pues es cosa de ver las notas, las últimas 5 notas, Violencia. cuántas están relacionadas a la violencia y a la falta de Estado de Derecho. Con eso vamos, ¿no? Después de la pausa, ahorita vamos a platicar con la gente de los autotransportes en este país. Muy complicada la situación en el autotransporte. Y luego hay otros temas de mano de obra, energía, etcétera. Pero si se arregla el tema de Estado de Derecho, en mi opinión, avanzaríamos la mitad de los obstáculos que estamos enfrentando, pero sin duda hay una gran oportunidad, que algo está pasando, pero ojalá hiciéramos mucho más como país para capturarla. Jorge Andrés Castañeda, mil gracias siempre tus redes. Ahí estamos en X, Jorge Acast, en El Economista los jueves y aquí contigo los martes. Mil gracias, Jorge.